Vamos con el maestro Zárate, 726. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Oye, ¿qué le parece lo que está sucediendo en Iguala? Recuerda, Carlos, que platicamos el jueves de la semana pasada sobre ese tema. Sí, y creo claro. que, desgraciadamente, en unos cuantos días hemos pasado de lo que el jueves era una sospecha, una duda, algo que olía muy mal, a una certeza que es terrible. Finalmente, los muchachos de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron asesinados. Y claro, uno se pregunta qué tipo de mentes enfermas pueden decidir, por una parte el secuestro, por el otro la ejecución de estos muchachos. Y creo que solamente a partir de la descomposición, de una ambición insana, de una enorme cobardía y desde luego de la convicción de que con la profunda debilidad institucional y con el vacío de autoridad que hay en el estado de Guerrero, esos crímenes iban a quedar impunes. Solamente así se puede ordenar y ejecutar un ataque como este. Y el otro dato nuevo, a partir del jueves, es este desplegado del gobierno de Guerrero, en el cual me parece queda todavía más clara la responsabilidad de la autoridad gubernamental del Estado en estos hechos, porque no hay forma de justificar su aparente ignorancia sobre lo que ocurre en al menos dos de las ciudades más importantes del Estado, en Iguala y en Acapulco. Y sin embargo, nadie en el gobierno del Estado, ni siquiera en la Secretaría General de Gobierno, en la Procuraduría General de Justicia o en la Secretaría de Seguridad Pública, pudo advertir esta descomposición que sufren algunas regiones del Estado. Y yo diría que también hay que decir que el Estado mexicano, la Federación, dispone de órganos de inteligencia. El CISEN, que es el órgano de inteligencia civil, pero también los órganos de inteligencia militar del Estado mexicano, y me pregunto si ellos tampoco advirtieron este nivel de descomposición, este dato que ahora cobra mucha mayor certidumbre de que el alcalde, hoy huido, José Luis Abarca Velázquez, así como su secretario de Seguridad Pública y su director de Seguridad, estaban a las órdenes de este sujeto al que apodan el Chucky, que es el líder de este grupo de Guerreros Unidos. Así que bueno, pues hoy tenemos a muchas familias humildes, porque hay que decir que estos muchachos asistían a una normal rural y en donde son campesinos, gente muy modesta la que manda a sus hijos a esta escuela, y que hoy están viviendo un duelo muy doloroso. No solamente les arrancan sus vidas, sino también pues las esperanzas de una vida mejor. Y creo en ese contexto que es un imperativo que las autoridades hagan una investigación realmente rápida, contundente, seria, y que puedan llevar ante los tribunales lo mismo a quienes ordenaron este crimen inaudito a quienes los ejecutaron. Me parece que esta es una condición indispensable y que, por otro lado, no hay que perder de vista otro dato importante, que Guerrero es el estado en el que en mayo de 1967 una masacre que perpetraron policías y sicarios de los caciques en Atoyac llevó al famoso Lucio Cabañas, que por cierto es egresado de la misma normal de Ayotzinapa, a tomar las armas. Entonces hay datos que nos dicen que la falta de respuestas genera una enorme protesta social y que desgraciadamente ya apareció también un comunicado del EPR y todo esto pues son noticias muy perturbadoras, pero que nos hablan de el nivel desgraciadamente de descomposición que se viven en muchas entidades federativas, porque desde luego que Guerrero no es la excepción. Maestro Zárate, cuando se dan este tipo de estrategias del presidente Peña Nieto de mandar como a sus corresponsales, como a sus enviados, fue el caso Michoacán, fue el caso de la contaminación de la mina en Sonora, ahora manda al Procurador General y a Tomás Herón de la Agencia Central de Investigación, ¿en qué momento los regresa? O sea, ¿cuál es el momento en donde dice, bueno, ya, misión cumplida? Porque no que se quedan allá todo el sexenio, ¿no? Claro, lo que está pasando en Michoacán, en donde yo creo que el crimen permaneció durante tanto tiempo y construyó redes tan intensas en las comunidades que hoy el descabezamiento significa poco. Creo que el descabezamiento de las bandas, al final de cuentas, lo único que hace es dejar condiciones para que los grupos que generaron
verdaderas raíces, aparezcan en el momento en que desaparezca la federación. Es decir, yo me pregunto si en el momento en que el comisionado Alfredo Castillo regrese a México y en donde ya la federación no pueda mantener esos niveles extraordinarios de gastos para tratar de restituir el tejido social, si las cosas van a regresar a la tranquilidad de Michoacán o vamos a ver estos fenómenos nuevamente. Creo que lamentablemente el nivel de desarreglo social que se vive en tantas entidades federativas no va a poder tener resultados prontos, que solamente es que se mantuviera una relación de corresponsabilidad seria entre gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal, con una participación de la sociedad a lo largo de muchos años, empezaremos a reducir este problema que hoy genera tanto miedo y tanto agobio en la sociedad. ¿La caída del gobernador Ángel Aguirre? Bueno, a mí me parece que el gobernador, con sus omisiones, con sus irresponsabilidades, con sus francachelas, debía estar en otra parte. Claro, estamos a unos cuantos meses, sabemos que va a haber elecciones el año que entra y que va a haber un nuevo gobierno en el estado de Guerrero. Pero me parece que es un cero a la izquierda y que ese es también otro llamado de atención a los partidos políticos, porque Aguirre fue el secretario de gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, es decir, el Rubén Figueroa de los hechos de Aguas Blancas, en donde también miembros de una corporación, en este caso policía motorizada, asesinaron de esa manera también a ese grupo de campesinos. Y por virtud del escándalo y la investigación de la Suprema Corte, finalmente Figueroa renunció y en su lugar el interino fue Eladio Aguirre. Y hoy lo tenemos de nuevo de gobernador y de nuevo tenemos un hecho en donde, de acuerdo a la propia comunicación del gobierno del estado, hay policías confesos de estar a las órdenes del tal Chucky. Me parece que este señor no tiene nada que hacer en el gobierno, aunque entiendo también que en este momento su licencia pues solamente dejaría el espacio para que el Congreso del Estado, que también ha demostrado una falta de respeto a sí mismo, designe a un gobernador sustituto que ejerza formalmente el mandato en los últimos meses y que quizá el presidente Peña haga algo similar a lo de Michoacán, en donde oriente la decisión del Congreso y finalmente sean un grupo de políticos decididos desde la Federación, desde Los Pinos, el que mal que bien termine este mandato. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.